Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mm, En nuestra sesión de hoy, nosotros vamos a analizar eh, el cálculo de integrales que involucran funciones trigonométricas. La sesión de hoy, o el trabajo que vamos a realizar hoy, más que en la presentación de un nuevo método, porque realmente no es que vayamos a hablar de un nuevo método de integración, los métodos que hemos visto anteriormente, que son el método de sustitución y el método de partes, pues sí son propiamente métodos con sus pasos, con sus procesos, con sus propias estrategias. Lo que vamos a discutir hoy es más un análisis trigonométrico de ciertas propiedades que nos permiten calcular integrales que involucran funciones trigonométricas. Vamos a hacer uso constante, y no solo hoy, porque este trabajo digamos que no es solo del día de hoy, sino que nosotros lo vamos a seguir desarrollando en clases siguientes. Este proceso requiere el uso de identidades trigonométricas clásicas que posiblemente ustedes en algún momento hayan mirado o hayan estudiado, pero de todas formas vamos a irlas retomando a medida que sea necesario. Entonces, pues sería muy bueno que ustedes ya tuvieran como cierta experiencia con la manipulación de esas identidades, pero de todas formas las vamos a ir mencionando a medida que las vayamos a utilizar. Naturalmente, este trabajo de calcular integrales trigonométricas no es nuevo, es decir, no es que nosotros no hayamos calculado ningunas integrales que involucren funciones trigonométricas. De hecho, hay algunas que son directas y que nosotros hemos venido utilizando durante varias ocasiones para diversas integrales. Por ejemplo, las integrales más básicas a nivel trigonométrico, que son la integral de seno y la integral de coseno, pues nosotros ya las hemos utilizado y hemos trabajado con ellas en múltiples ocasiones. Hago aquí el llamado que tal vez hice en algún momento en la sesión de clase anterior, a que sean muy cuidadosos con eso de la diferenciación entre derivada e integral, o de derivada y antiderivada, especialmente con estas funciones, porque en el caso de las integrales de seno y coseno, el manejo de los signos varía si uno habla de derivada o si uno habla de antiderivada. Entonces, pues, simplemente como por mencionarlas, como había mencionado, estas ya las hemos trabajado con bastante recurrencia. Pues la integral de seno es menos coseno más la constante de integración, y la integral de coseno es seno más la constante de integración.
Entonces digamos que esas dos son integrales trigonométricas sobre las cuales nosotros ya habíamos discutido. Aparte de esas dos, nosotros ya habíamos hablado de esta integral, la integral de tangente de x. Y esperaría que lo recordaran, y si no, pues pueden revisar y repasar que para calcular esa integral, el proceso que se desarrolla es un proceso de sustitución. Nosotros escribíamos la función tangente como seno sobre coseno y a partir de eso nosotros desarrollábamos un proceso de sustitución para calcular esa integral. Y en ese proceso pues llegábamos a este resultado que a partir de propiedades de los logaritmos y de las funciones trigonométricas también lo podíamos expresar de esta manera de acá. Entonces la integral de tangente también es conocida, la habíamos calculado y digamos que nosotros ya podemos utilizarla en cualquier momento que la podamos necesitar. La integral de la función cotangente, y no recuerdo a ver si había dejado esto como ejercicio o como trabajo que hicieran, la integral de cotangente tiene un proceso totalmente similar al del caso de la integral tangente. En el caso de la integral del cotangente, también se desarrolla un proceso de sustitución que sigue más o menos los mismos parámetros que los que utilizábamos para el cálculo de la integral tangente. Y ese ejercicio de aplicarle sustitución a esta integral nos llevaba a este resultado. La integral de cotangente es logaritmo natural de seno de x más la constante de integración. Entonces, si no lo hemos hecho o si no lo han hecho o si no se ha puesto, pues les sugiero que hagan el ejercicio en su tiempo de calcular esta integral por sustitución. Hago aquí el comentario. Esta integral surge por el método de sustitución, al igual que la integral de tangente. Casi que el proceso parece calcado al que utilizábamos para tangente. Entonces, esas cuatro integrales trigonométricas, la integral de seno, de coseno, de tangente y de cotangente, digamos que ya podemos darlas por conocidas. Y no solo su resultado, sino la justificación o la razón por la que llegábamos a ese resultado. Estas dos son directas, estas dos responden al método de sustitución. Entonces, simplemente es como por contextualizar hasta dónde vamos en ese proceso. La integral de secante, que sería la siguiente función a la hora de analizar, es una integral un poquito más elaborada. Es una integral, por decirlo de alguna manera, un poco más truculenta, en el sentido que requiere un truco que no es fácil de imaginar, que no es fácil de deducir, pero que me permite poder calcular esa integral de secante. Entonces, como primer ejercicio realmente nuevo en este proceso de calcular integrales de funciones trigonométricas, revisemos cómo es ese proceso para calcular la integral de secante. Y como les digo, eso tiene un truco que, y aquí yo trato de ser muy honesto, pues naturalmente no se me ocurrió a mí, ni puede uno exigir que se le ocurra a alguien. Este truco se le ocurrió, no sé, no sé el nombre, pues a la persona que, o al matemático que calculó esa integral por primera vez. Y el truco consiste en multiplicar y dividir
lo que está dentro de la integral por una expresión muy específica. Entonces aquí muy seguramente ustedes digan, bueno, ¿y cómo hace uno para saber cuál era la expresión por la cual había que multiplicar o había que dividir? Y pues vuelvo y repito, o sea, obviamente esto no se le ocurre a cualquiera, esto obviamente no es algo que surja fácilmente, es un proceso que alguien descubrió y que se aplica correctamente para el cálculo de la integral de secante. Y entonces el truco o el método es, primero que todo, multiplicar y dividir a la función secante por esta expresión secante de x más tangente de x. Es decir, esto no es un método general, ni es una regla general para calcular ninguna integral. Es un truco específico para esa integral de secante. Y lo interesante es que cuando uno hace ese proceso de multiplicar por secante más tangente y de dividir por secante más tangente, esto que está dentro de la integral se convierte en esta expresión. Simplemente es cuestión de desarrollar la operación. Como esto es una multiplicación entre secante por esta expresión, pues lo que hago es multiplicar secante por el numerador. Es como cuando uno multiplica un número entero por un fraccionario. Multiplica por el numerador. Y cuando uno hace ese proceso, resulta esta expresión. Y esta expresión, después de haberle aplicado el truco, uno la puede poner o escribir de esta manera. Simplemente separa el fraccionario en 1 sobre el denominador multiplicado por el numerador. Hasta ahí me estoy haciendo entender. Si es claro cómo funciona este truco que se utiliza para calcular esa integral de secante de x. Hasta aquí me estoy haciendo entender. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Sí, señor. Entonces, quiero insistir que es un truco, que no es que yo haya deducido esto de ningún método o de ningún proceso. Es un truco, lo que sí es cierto es que es un truco razonable, o mejor dicho, más que razonable, ¿cuál sería la palabra? Truco válido, esa era la palabra que estaba buscando, pues porque al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es multiplicar y dividir por lo mismo. Y entonces, cuando yo desarrollo todo este proceso, yo puedo aplicar sustitución a esta integral, porque esta parte de la izquierda es una compuesta donde la interna, al derivarla, me da precisamente esta expresión de acá. O sea, ustedes pueden verificar que efectivamente la derivada de esto, que es la interna de esta composición, es efectivamente esta expresión de acá. Y entonces uno puede aplicar sustitución. Y entonces U es igual a secante más tangente, que en este caso es la interna, y este pedazo de acá es el de U, que corresponde a la derivada precisamente de esta expresión. Es decir, aquí uno puede aplicar sustitución porque a partir de ese truco que aplicamos, nos ajusta que la derivada de esto, de la parte de abajo, es efectivamente esta parte de acá. Y entonces la integral, pues se convierte en la integral de 1 sobre u, o de u a la menos 1, si quieren llamarlo de esa forma. Y la integral de 1 sobre u, pues es logaritmo natural de u, más la constante de integración. Y cuando nos devolvemos a la variable original, y aquí es importante que recordemos cómo funciona sustitución, pues efectivamente me da logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Entonces, la integral de secante, esta integral que queríamos calcular, es logaritmo natural de secante de x más tangente de x, más la constante de integración. Yo sí estoy grabando, qué pena con ustedes. Sí.
Ahí está grabándose. Entonces, esta es otra integral trigonométrica que, vuelvo e insisto, no es que tenga un método nuevo, al fin y al cabo es sustitución, pero sí tiene un truco válido. O sea, la justificación que me permite hacer esa sí es conocida. Cuando yo multiplico y divido por lo mismo, pues no afecto la integral. Pero, pues naturalmente, este dato específico de por qué por esto, pues sí es algo de ingenio que no espera uno que a uno se le vaya a ocurrir. Lo cierto es que la integral de secante también la podemos calcular. Si es claro hasta ahí, si es claro todo el proceso para calcular la integral de secante, Sí, señor. listo. Entonces, en ese sentido, ya tenemos, digamos que casi todas las integrales de funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, la integral de secante. En teoría, quedaría faltando la integral de cosecante. Esa integral de cosecante, yo quiero que ustedes la investiguen. O sea, no es un ejercicio de que ustedes traten de hacerla, porque digamos que también tiene su truco. Lo que es cierto, y eso ustedes lo pueden investigar, yo creería que en cualquier texto o incluso debe haber videos de eso, ese truco es muy, pero muy parecido al truco que utilizamos para la integral de la función secante. Es decir, también es un truco de multiplicar y dividir por algo y a partir de eso generar un proceso de sustitución. Esa integral, yo quiero que ustedes la investiguen. No les estoy pidiendo que como que traten de hacerla a ciegas, simplemente traten de investigar o de averiguar dónde está calculada y ahí van a ver que el proceso es muy parecido, casi que igual al de la función secante, solo que cambian algunos detalles durante el proceso. Pero esa integral de cosecante también se puede calcular. Y entonces tendríamos, una vez ustedes hayan indagado, las integrales de las 6 funciones trigonométricas básicas, que es lo mínimo que uno pediría si quiere hablar de integrales trigonométricas. En ese sentido, nosotros debemos empezar a abordar integrales un poquitico más complejas, que involucran naturalmente funciones trigonométricas y donde muy seguramente nosotros estemos utilizando estas integrales o por lo menos los resultados que ya hemos calculado. Tal vez lo que nos haría falta es, si aparece la integral de cosecante en algún momento, pues tenemos que esperar a indagarla para poder llegar a utilizarla. Entonces, digamos que esa primera parte básica de las integrales trigonométricas podemos darla por avanzada en nuestro trabajo. ¿Qué viene a continuación? A continuación viene un tipo de integral trigonométrica en la cual lo que cambia es el ángulo en el cual se evalúa la función que se quiere integrar. Naturalmente, no puede ser cualquier ángulo, sino cuando yo tengo, por decirlo de alguna forma, dentro del ángulo, la variable multiplicada por una constante. Entonces estoy hablando de la integral de seno de un número por x
coseno de un número por x, tangente, cotangente, secante, y cuando tengamos cosecante, cosecante de un número multiplicado por x. Y la idea es realmente, por decirlo de alguna forma, realmente sencilla, porque esas integrales, que no estoy seguro si de repente habremos afrontado en algún taller, cuando hablábamos de sustitución, emergen de un proceso de sustitución. La idea se hace relativamente simple. La idea es, yo puedo cuadrar para que la derivada de esto, yo la pueda poner a continuación. Por ejemplo, para integrar seno de 2x por medio de sustitución, pues lo que debería aparecer acá es un número 2, porque la derivada de 2x, pues es precisamente 2. Y entonces en ese sentido, pues como lo que me falta es una constante, multiplico por esa constante, que en este caso sería 2, y divido por esa constante, que en ese caso quedaría un medio. Y al un medio lo puedo sacar de la integral. Entonces, la integral de seno de 2x, pues sería esto que estoy mostrando acá. Y cuando uno aplica sustitución, pues la integral de eso resulta ser menos coseno de 2x dividido por 2. Y lo mismo o la misma idea se puede aplicar para función coseno, función tangente, función secante, siempre y cuando el ángulo de la función trigonométrica sea un múltiplo constante de la correspondiente variable. Es decir, que sea 4x, 5x, 10x, menos 5x. Siempre ahí se va a poder utilizar sustitución. Y miren que las integrales que emergen tienen como un patrón bastante definido. La integral de coseno de 3x, pues sería seno, que es la integral de coseno, evaluado en 3x, dividido por la constante que está multiplicando la x, que en este caso sería 3. En el caso de tangente, por ejemplo, tangente de 4x, pues como la integral de tangente es logaritmo natural de secante, como habíamos mencionado arriba, pues entonces la integral de eso quedaría logaritmo natural de secante de 4x dividido por 4. Vuelvo e insisto, detrás de estas integrales, el justificante es un proceso de sustitución que ustedes pueden revisar de una manera bastante natural. Simplemente escoger y tratar de cuadrar, o de acuerdo al otro enfoque que habíamos discutido alguna vez, pues poner u igual a esto y luego cuadrar el du para que yo pueda aplicar la regla de sustitución. Lo cierto es que en esas integrales trigonométricas donde el ángulo es un múltiplo constante de la variable, nosotros las podemos calcular a partir de procesos ya conocidos. Entonces, ya en este momento podríamos, por ejemplo, calcular la integral de secante de 10x, de cotangente de un medio de x, de seno de menos 5x, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta el proceso de sustitución que se puede aplicar ahí. Entonces, este tipo de integrales trigonométricas también emerge de una manera bastante natural. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me voy haciendo entender con este tipo de integrales? Sí, señor. El proceso entonces, para este tipo de integrales, también digamos que puede considerarse chequeado, por decirlo de alguna forma. Entonces,
tenemos funciones trigonométricas o tenemos cómo calcular funciones trigonométricas, tenemos también cómo calcular funciones trigonométricas evaluadas en múltiplos constantes de la variable. O sea, constantes multiplicadas por la variable. ¿Qué tipo de integral trigonométrica entonces nosotros deberíamos empezar a considerar a continuación? La operación más natural que uno realiza sobre las funciones trigonométricas es la potenciación, elevarlas a alguna potencia. Por ejemplo, coger seno y elevarlo al cuadrado, o coger coseno y elevarlo al cubo. Y entonces, si nosotros queremos hacer como un mapa del cálculo de integrales trigonométricas, dentro de ese mapa debería estar ubicado cómo calcular integrales de potencias de funciones trigonométricas. Y entonces vamos a abordar las potencias más sencillas que puede haber, que son las potencias cuadráticas de las funciones trigonométricas. Y entonces arranquemos con un ejemplo relativamente sencillo. Consideremos, por ejemplo, la integral seno al cuadrado de x. La primera tentación que a uno se le viene a la cabeza es decir, pues como nosotros ya hemos estudiado el método de partes y lo tenemos, digamos que bastante interiorizado, pues uno podría decir, pues como yo a seno cuadrado lo puedo separar en seno por seno, pues tratemos de aplicar partes. Es decir, como ahí tengo un bloque o dos bloques dentro de la integral, pues nosotros podríamos intentar aplicar el método de partes a partir de la separación o de la partición obvia que aparece en esa integral. Pero, y esto es algo para que lo tengan muy en cuenta, pero si ustedes se ponen a tratar de aplicar el método de partes, no les va a funcionar. Y no les va a funcionar por los aspectos que mencionábamos y que hemos mencionado sobre el aspecto de partes o sobre el método de partes. Y es que la idea es que uno puede aplicar partes o puede aplicar el método de partes casi que cuando quiera, pero para que ese método de partes realmente me funcione, lo que me quede después de aplicar el método, yo debo poderlo integrar. Y si ustedes se pusieran, que no les estoy pidiendo que lo hagan, pero si ustedes se pusieran a tratar de probar con el método de partes, calcular esa integral, llegarían a una integral que no sabrían cómo calcular. Y ahí no habría forma de volverla cíclica, no habría forma de iterar varias veces partes. O sea, yo les pediría, bueno, no les pido eso, ustedes tienen todo el derecho de experimentar, pero en gracia de discusión, yo esperaría que me aceptaran en este momento que el método de partes no funciona para esa integral. Claramente sustitución tampoco. Sustitución no funciona, pues porque la derivada de seno es una expresión que no aparece en ningún lado por ahí. Entonces, aquí no aplica sustitución, aquí no aplica partes. Entonces, pues la pregunta natural es, ¿y entonces qué sí aplica para calcular esa integral? Y aquí es donde entra en juego la trigonometría y particularmente las identidades trigonométricas. Y para calcular la integral de seno cuadrado, la forma clásica es utilizar una identidad trigonométrica que es, digamos que, de cierto conocimiento. Es decir, es una integral, perdón, es una identidad más o menos conocida
o bastante conocida, pienso yo, en el contexto de la trigonometría. Y es que seno cuadrado de x yo lo puedo escribir como esta expresión que aparece a la derecha. ¿Sí conocían ustedes o habían visto alguna vez esa identidad trigonométrica? ¿Sí se las habían mencionado tal vez en algún momento? ¿O es nueva para ustedes? ¿Sí les suena familiar o no? Pues, o sea, si no les suena familiar no hay problema, o sea, no les estoy diciendo que es que tendrían que saberse, pero pues es muy posible que algunos de ustedes ya la hubieran, eh, digamos que, visto en alguna ocasión. Lo cierto es que cuando yo utilizo esa identidad, y aquí es donde uno empieza a ver la fuerza del uso de identidades trigonométricas, pues entonces, esa identidad se conoce como la identidad de ángulo medio para seno, entonces nosotros podemos calcular la integral. Porque si es verdad que lo es, que esta expresión es igual a esto, pues entonces esta integral se puede escribir de esta manera. Y entonces yo puedo desarrollar un proceso bastante sencillo para calcular esa integral. Y es que yo puedo sacar un medio, pues como aquí hay un 2 dividiendo, lo puedo sacar, me queda un medio, y esta es la integral de 1 menos coseno de 2x. Y pues como esto es una resta, pues yo puedo integrar cada término por separado, y entonces la integral de 1, pues es x, y la integral de coseno de 2x es seno de 2x sobre 2. Esta última integral, pues surge de lo que habíamos discutido acá, que es simplemente, pues aplicar sustitución a esa expresión que aparece en este pedacito. Y entonces, toda la integral completa me queda un medio de x menos seno de 2x sobre 2, que naturalmente se puede desarrollar y simplificar multiplicando el un medio por cada término, y que me da la respuesta para la integral de seno al cuadrado de x. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro el proceso que se realizó ahí? Sí, profe. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento en la sesión de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, naturalmente puede plantearla sin ningún inconveniente. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Por favor, levántenme la mano para confirmar que también vamos. Listo, pues pareciera que estamos bastante claritos. Entonces, ¿sobre qué quiero llamar la atención en este momento? Quiero llamar la atención sobre que las integrales que hemos discutido hasta ahora no tienen, o no es que tengan, un modo particular y único para calcularse, sino que más bien lo que tiene es una idea general para intentar calcularlo. Y la idea general es, traten de mirar qué manejo le pueden dar a la función que quieren integrar desde un punto de vista trigonométrico para llegar a una integral que nosotros sepamos cómo calcular. Y de hecho, esa va a ser la idea que va a estar guiando nuestro trabajo con integrales trigonométricas un poquitico más complejas. La idea casi siempre va a ser, piensen
cómo a partir de identidades trigonométricas pueden modificar la integral que ahí aparece. Otro ejemplo sobre este mismo o sobre esta misma idea, pues es naturalmente la integral de coseno al cuadrado de x. Y para la integral de coseno al cuadrado de x hacemos uso de la identidad de ángulo medio, es decir, el mismo tipo de identidad que utilizamos para seno cuadrado, pero ahora en el caso de coseno. Y entonces aquí utilizamos esta identidad trigonométrica. Estas identidades trigonométricas yo no voy a entrar como a justificarlas o demostrarlas. Eso digamos que es trabajo de la trigonometría y pues realmente no nos va a ser útil para nuestro trabajo acá saber por qué. Naturalmente ustedes pueden consultar, hay mucha bibliografía en trigonometría que me permite determinar por qué esto es cierto. Lo importante es que tengan presente la identidad y tengan presente cómo usar la identidad para el cálculo de la integral. Y aquí la idea es calcada de lo que hicimos para seno cuadrado. La idea es coger esta expresión, integrarla, pues naturalmente sacando la constante, naturalmente integrando cada término, y entonces esa integral de coseno al cuadrado de x me da esta expresión que ustedes están viendo acá. Y entonces, pues la integral de coseno cuadrado también responde a los métodos o al uso de identidades trigonométricas. Entonces, ya tenemos, por lo menos hasta el momento, la integral de seno cuadrado y la integral de coseno cuadrado, es decir, potencias de funciones trigonométricas básicas. Es muy importante tener como presente estos resultados que yo voy mostrando, porque estos van a ser la base para el cálculo de otras integrales que miraremos más adelante. Entonces es importante que cuando se lleguen a requerir esas integrales, o ya sepan cuánto da, o si no saben cuánto da o no se acuerdan en ese momento, por lo menos recuerden cuál sería un procedimiento para llegar al resultado de esa integral. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí es clarito lo que estamos haciendo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el paso natural a seguir? Como para establecer estas bases que utilizaremos después para integrales más complejas. Pues uno podría llegar a decir, pues necesitamos también las potencias cuadráticas de las otras funciones trigonométricas. Y entonces, pues naturalmente uno quisiera saber cuánto es la integral de tangente cuadrado, de cotangente cuadrado, de secante cuadrado y pues de cosecante cuadrado también. Y lo interesante es que esas integrales son incluso más sencillas y más directas que las integrales que acabamos de discutir. Porque, por ejemplo, la integral de secante cuadrado, pues esa la obtenemos casi que de manera directa, porque es que nosotros sabemos que la derivada de tangente es precisamente secante al cuadrado. Y entonces, eso me implica que la integral de secante al cuadrado, pues efectivamente es tangente de x. Y entonces, la integral de secante al cuadrado es tangente y la de cosecante al cuadrado es menos cotangente. Estas dos de acá son integrales directas. Es decir, son integrales que surgen de conocer derivadas clásicas de las funciones trigonométricas. Casi que devolviendo esas tablas de integrales que ustedes habrán visto en alguna ocasión. Entonces, estas dos integrales no ameritan mayor discusión, son simplemente integrales que surgen de tablas
o de antiderivación directa, por llamarlo de alguna forma. De hecho, creería yo que en algún momento nosotros ya habíamos abordado cómo o cuál era el resultado de por lo menos esta integral que estoy sombreando. Entonces, digamos que esas potencias cuadráticas de secante y de cosecante surgen casi que de manera automática. Y entonces ahí tenemos también la integral de secante cuadrado y la integral de cosecante cuadrado. Naturalmente, o mejor dicho, ustedes podrían estarse preguntando, ¿y por qué cogimos primero secante y cosecante al cuadrado y nos saltamos tangente? Y entonces una pregunta que podría surgir de manera inmediata es cuánto da la integral de tangente cuadrado. Y para calcular esa integral de tangente cuadrado, nosotros hacemos uso de otra identidad trigonométrica, que esta es, yo creo, que incluso más conocida, o esperaría que fuera más conocida, que las identidades de ángulo medio que revisábamos arriba. Y es la identidad de que tangente al cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado menos 1. Esa identidad es una identidad clásica de la trigonometría, es casi que prima hermana, muy cercana, de esa identidad clásica de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, que es una identidad que yo asumo que todos ustedes conocen. Es así, digamos que esa es básica, básica, básica. La identidad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Prima hermana de esa es esta identidad que estoy mostrando acá. Casi que las presentan al tiempo cuando uno ve trigonometría. Y esa identidad es la que me permite calcular la integral de tangente al cuadrado. Pues porque como tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1, pues la integral de tangente al cuadrado es la integral de secante al cuadrado menos 1. Y cada uno de estos términos de esta resta, nosotros sabemos cómo calcularlo. Porque la integral de secante al cuadrado, pues acabamos de ver que es tangente, y la integral de 1, pues simplemente es x. Entonces la integral de tangente al cuadrado es tangente de x menos x más la constante de integración. Entonces, esta es una integral que surge rápidamente a partir de una identidad trigonométrica conocida. ¿Sí es claro esta? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Casi que estas identidades o estas integrales que estoy mostrando hoy, es muy posible que ustedes hubieran podido, bueno, tal vez la de secante no, pero muy posiblemente todas las demás, ustedes la podrían haber como calculado ustedes mismos, sin necesidad de explicación mía, o sin necesidad de que yo las presentara. Pero pues a mí me gusta como dejarlas totalmente establecidas, porque vuelvo y repito, muy seguramente las vamos a tener que utilizar en algún momento determinado. Entonces tengo la integral de tangente al cuadrado y la integral de cotangente al cuadrado también surge de una identidad trigonométrica. Y esa identidad me gustaría que ustedes la investigaran. ¿Cómo calcular o cuál es la identidad trigonométrica, que también es una identidad relativamente conocida, para calcular la integral de cotangente al cuadrado? Y entonces podemos, o cuando investiguen esa, vamos a poder añadir a nuestro catálogo la integral de cotangente al cuadrado. Y entonces, en este momento, si hacemos un inventario, nosotros ya tenemos una gama, digamos que respetable,
de integrales de funciones trigonométricas o integrales trigonométricas que ya sabemos cómo calcular. Tenemos todas las 6 básicas, bueno, hay una que ustedes tienen que investigar, pero no creo que les vaya a costar mucho problema investigarla. Las 6 integrales trigonométricas básicas, las integrales de funciones trigonométricas cuando tenemos ángulos que son múltiplos constantes de la variable, que el ángulo es 2x, 5x, 10x. Y tenemos también en este momento las potencias cuadráticas de las funciones trigonométricas básicas. Y quiero enfatizar, y a riesgo de sonar repetitivo, quiero enfatizar que para calcular todas esas integrales no he utilizado un método nuevo, diferente a los métodos que ustedes ya conocían. Lo que he hecho, en general, es hacer uso de conocimiento trigonométrico, de identidades trigonométricas, que son del folclore de la trigonometría, y que es muy importante que ustedes tengan, digamos que referenciar. Entonces, ya en este catálogo respetable de integrales trigonométricas que hemos discutido hasta ahora, por más respetable que sea, es decir, por más que sea una cantidad, no digamos grande, pero sí interesante, pues de todas formas siguen faltando un montón. Siguen faltando un montón de funciones trigonométricas o funciones que involucran trigonométricas que nosotros podamos calcular. Por ejemplo, alguien podría preguntar, ¿y qué hacemos si ya no es una potencia cuadrática, sino una potencia cúbica? Es decir, si yo quiero calcular la integral de seno al cubo, o quiero calcular la integral de coseno a la 4, o de tangente a la 10. Y entonces nosotros deberíamos mirar de qué manera podemos generalizar los procesos que hemos visto hasta ahora para el cálculo de esas integrales. Voy a mirar si puedo mostrar por lo menos una antes de retirarnos, como para que vean cuál es la idea del proceso que vamos a presentar. Entonces, rápidamente, por lo menos, delineo la estructura de una de esas otras potencias de las funciones trigonométricas. Ya tenemos seno al cuadrado, hablemos de seno al cubo de x. La idea para calcular esta integral es un proceso de manipulación de seno al cubo de x de tal forma que nos lleve a una integral conocida. Ese proceso de manipulación tiene varios pasos de diferente naturaleza, de diferente índole. Pero esencialmente, para esta integral, lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, una separación. Entonces aquí no estoy poniendo, digamos, que en el contexto de las integrales, no lo estoy poniendo en el contexto de la trigonometría y del álgebra. Yo sé que seno al cubo, pues es seno por seno cuadrado, y yo sé, y esto ahí entra con fuerza la trigonometría, que seno al cuadrado, y esta es una identidad trigonométrica también conocida, es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Esta identidad, que seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado, es una consecuencia directa de la identidad trigonométrica pitagórica. Es decir, es prácticamente que la misma fórmula de seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Solo que se hace un despeje en esa fórmula. Pero esta identidad es, digamos que, de las más conocidas o proviene de la identidad más conocida
que tiene la trigonometría, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, este proceso de simplificación y reexpresión de seno al cubo de x es el que me va a permitir calcular la correspondiente integral. Porque esta integral de seno al cubo de x, pues se convierte, y aquí hasta el momento lo único que he hecho es modificar la expresión de adentro, se convierte en esta expresión. Y lo interesante es que así como ustedes ven, la integral de la izquierda, de la derecha, perdón, es decir, esta integral que aparece acá, se puede calcular utilizando sustitución. No me da el tiempo ya como para cerrar el cálculo de esta integral. Lo retomo la próxima clase. Pero, y vamos a dejar la anotación, esta integral se va a calcular, y la vamos a calcular la próxima clase, por sustitución. Entonces, el proceso trigonométrico que desarrollamos sobre esta expresión me permite llegar a una integral que yo puedo calcular a través de los métodos conocidos. Entonces, como les decía, la esencia de las integrales trigonométricas es a partir de identidades trigonométricas y de manipulaciones algebraicas básicas, convertir esas integrales en otras integrales que nosotros podamos calcular por los métodos que ya conocemos. Entonces, naturalmente, aquí se requiere un uso fuerte de la trigonometría. Entonces, es útil o sería útil que ustedes repasaran algunos de esos conceptos trigonométricos como para que se les facilite un poco más el entendimiento de estos procesos de integración. María Paula, ¿qué me ibas a decir? No sé hace cuánto habrá levantado la mano. Profe, no, en mi computador no aparece la mano levantada. Qué pena. En el mío sí. Ah, bueno, entonces debe ser, no sé, de pronto se me quedó pegado o algo. No te preocupes. Pero sí te aparece levantada en este momento. Bien sabe de pronto. Bien. Pero si vamos bien hasta ahí, sí me voy haciendo entender con estas ideas. Sí, señor. Listo. Entonces, pues el tiempo ya concluyó. La próxima clase vamos a proseguir. No sé, como siempre, yo sé cuándo empieza, pero no sé cuándo termina. Porque pues eso naturalmente depende de qué tan rápido podamos avanzar. No sé si la próxima clase podamos como cerrar esto de las integrales trigonométricas, pero lo cierto es que vamos a seguir y continuar con este trabajo y vamos a ver qué integrales trigonométricas o qué funciones trigonométricas vamos a considerar en nuestro análisis. Eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos entonces el lunes para continuar con este trabajo. Yo les había hablado de una actividad evaluativa de integración por partes. Yo se las estoy dejando entre hoy y mañana. Y ahí les establezco la fecha, que pues va a ser una fecha razonable para la entrega de esa actividad. ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Listo, profe, muchísimas gracias. Feliz tarde. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, Que estén profe, bien. gracias. Feliz día.